de Voz para el Cambio, esta ventana abierta de opinión y de posibilidades en defensa de los mejores intereses de la nación y la patria dominicana, con la figura insigne del patricio Juan Pablo Duarte como norte y guía de nuestro accionar cotidiano. Bendiciones a todos y a todas los amigos y amigas que siempre están conectados con Voz para el Cambio. En el día de hoy tenemos un menú muy especial. Tenemos con nosotros al historiador, antropólogo y gestor cultural de más de 30 años, Julio Modesto Encarnación, que nos acompaña para hacer este espacio y ver el área de la cultura, cómo nos estamos desenvolviendo acá en República Dominicana. Vamos a abordar en el día de hoy un tema muy especial que nos atañe a todos, que es el tema del carnaval dominicano, que ya está a las puertas, que es en el próximo mes de febrero del 2024. Y estábamos comentando el hecho de que cuando crecíamos, nuestras referencias culturales eran los cultores del carnaval dominicano y nosotros queríamos siempre, cuando éramos niños, disfrazarnos de Diablo Cojuelo, con espejitos, con, con los cencerros, con esas cintas de colores en la espalda y todo eso, porque eran el reflejo del ambiente cultural en el cual nos desenvolvíamos y que el carnaval era parte del ambiente cultural de la escuela, de la ciudad, del barrio, de las provincias, y los niños siempre veían a los cultores del carnaval como sus espejos, a los cuales querían imitar, y eso se ha ido perdiendo, y esa es la conversación que quiero compartir con los amigos de Voz para el Cambio y con Julio Modesto Encarnación aquí. Julio, ¿por qué se ha perdido esa imbricación que había entre las escuelas y el trabajo de los carnavaleros, que en las escuelas eran el referente y los niños y los adolescentes se referían a los carnavaleros como casi como sus héroes? ¿Por qué se ha perdido eso? Mira, primero para entrar en materia sobre una de las manifestaciones más importantes de la cultura dominicana, que no es el carnaval, es la manifestación más democrática, más abierta, más participativa, pero, ojo, ha tenido también su momento de dificultad, y uno de esos momentos que yo entiendo de dificultad es cuando el carnaval empieza a adquirir no la categoría ni la característica de ser un elemento democrático participativo, por el deseo de que la población entienda lo que son sus tradiciones, sino por la competencia entre un grupo y otro por la parte mercurial. O sea, de un carnaval que se hacía vinculado al pueblo, pasamos a un carnaval, si se puede decir, de salón, porque las grandes avenidas se convierten en salones. Entonces se convierte en un simple espectáculo que la gente solamente lo ve un día al año. Un día al año. No era lo mismo que sucedía antes. Por ejemplo, en la ciudad capital, cuando entraba el mes de febrero, era el mes de febrero. Era la fiesta de carnaval del barrio, de la comunidad, de la provincia, del país. ¿Qué pasó? Que fue necesario en un momento por una situación que pasó en la década de los 12 años, que todo el mundo sabe. Balaguer prohibió que se usara máscara porque decían que detrás de la máscara se cubrían gente que hacían fechoría, y el carnaval perdió esencia. Como era una manifestación vinculada, entre paréntesis, un culto al diablo, pero que no es un culto al Satán por ser maléfico, no, es por la travesura que hacía. Acuérdense que
al diablo lo arrojaron del paraíso por lo travieso que era. Entonces esa travesura es la que el carnavalero decide hacer en el periodo que anteriormente era en cuaresma, antes de la cuaresma, para abrir la cuaresma. Se hacía previo a eso 3 días de carnaval. Pero en esa época de Balaguer que tú mencionas, recuérdate que el carnaval era un carnaval contestatario, donde el pueblo utilizaba esa apertura que daba el carnaval en la participación para criticar al gobierno, para lanzarle duras críticas al gobierno, y se convertía casi en un carnaval político donde la juventud expresaba su descontento con el régimen también. Eso también es bueno que se señale. Sí, mira, porque esa parte no es nueva. El carnaval siempre ha tenido su elemento de sátira, elemento político, de denuncia, de manejo de la cotidianidad. Pero Balaguer, con su excusa, lo que hizo fue prácticamente matar una posibilidad del pueblo de recrear su propia realidad a través del carnaval. Entonces dura cierto tiempo, porque eso pasaba también en la época de Trujillo. Por ejemplo, en la época de Trujillo hay un personaje que todavía pervive hoy en el carnaval dominicano que se llama Califé. Califé lo que era eso, era un poeta popular que hacía denuncia de la situación del momento, entre eso a Trujillo. Y mucha gente a veces lo confundió como si fuera un Calié, pero no, era un poeta popular que se sabía manejar en tiempos de carnaval. Julio, hay una visión diferente del carnaval ahora. Antes, los carnavaleros lo primero que hacían era recorrer los barrios, los sectores populares de sus provincias, de sus ciudades, para que el pueblo se enterara que ya el carnaval comenzó y que el pueblo respaldara las propuestas que salían de la creatividad de los carnavaleros en sentido general. En la actualidad, los carnavaleros ya no promueven en sus propias regiones y en sus propias provincias el trabajo creativo que hacen. Ya los niños y adolescentes no forman parte de ese proceso cultural, de ese proceso creativo. ¿Qué ha pasado con eso? Sí, mira, yo entiendo que la misma característica del carnaval de hoy, que ya tiene un elemento, un ingrediente que ya lo tienen todos los carnavales, que se dan premios, fue cambiando la visión de los carnavaleros en una gran medida, no solamente lo de la capital, no, también lo del interior del país. Ya hay muchos que lo que enfocan es a ese premio, olvidándose que el premio más importante es los aplausos del barrio y la creatividad del barrio y la participación del barrio. Entonces, ¿qué ha pasado? Fíjate, cuando nosotros éramos muchachos, yo recuerdo que decían, a partir de tal día comienza la fiesta de carnaval. En mi casa decían, este mes fulano no está aquí de 9 de la mañana a 10 de la noche. Y ellos sabían que yo era atrás de la máscara, porque era una participación colectiva barrial. O sea, nosotros salíamos de cualquier punto, vamos a poner de Villa Francisca, de San Carlos, de Mejoramiento Social, de Villa Consuelo, a hacer un recorrido primero en el barrio y después se extendía a lo que era la capital de ese entonces. Pero no solamente al polígono central, no, nada de eso. Era un recorrido prácticamente a nivel de todas las localidades, tanto del Distrito Nacional como de las áreas circundantes. Nosotros llegábamos a Molina, de todas partes. Había gente que iba a Boca Chica. Sí, porque yo recuerdo que la muchachada, la chiquillada, detrás de Se me muere Rebeca y detrás del Roba la Gallina, andábamos allá en mi pueblo de Jabón, andábamos todos los colmados del pueblo, sí, y nosotros era el que le hacíamos el coro al Roba la Gallina. Y nosotros andábamos con el Roba la Gallina, palo con ella, y ti, manatí.
y andaba toda la chiquillada y se integraba, e incluso los sectores de poder, es decir, la clase alta de Dajabón, que se disfrazaba con estos disfraces de espejitos y de muchas cintas de colores y cuestión. Yo recuerdo Pucho Jiménez, que era de una clase acomodada ya, que salían 4, 5, 6 de ellos disfrazados, y los niños y los adolescentes detrás de ellos, todo el pueblo, recorriendo todo el pueblo y aguantando vejigazos de ellos. Y esa tradición acá en los barrios del Distrito Nacional la encontramos cuando llegamos a finales de la década de 70, pero después de mediados de la década de los 80, eso desapareció. Entonces, hay que retomar eso, porque el barrio tiene que ser el creador de esos espacios, no que el veedor, sino el que participa de eso. Sí, mira, eso es bueno, el señalamiento que tú haces. Antes, todos los barrios tenían su símbolo del carnaval. Diablo, Califé, Roba la Gallina, Se me muere Rebeca, Los Galleros, y estaban identificados y todo el mundo lo conocía. La muerte en G. La muerte en G, y todo el mundo sabía quién era, porque eran gente que hacían roce permanente con el colectivo del barrio. Por eso, hasta el uso de los colores era una forma de identificarse, que había una competencia, pero era en la confección y en la estructura del material que se tenía entre un barrio y otro para identificarse. Pero no era un problema de competencia por competir, de que yo soy mejor que tú, no, es que nosotros, el barrio tal, somos así, tenemos esto y hacemos esto. Y esa es nuestra característica. Y esa es nuestra característica. ¿Qué pasó? Que hoy en día la lucha no es por la identidad del barrio, la lucha es quién hace el mejor traje de un personaje que ni siquiera nadie sabe quién es. Lo buscan en una revista, lo sacan del internet, y el pleito es: voy para ti, de manera personal. No es un asunto de competencia barrial, no, ya es personal, es para ti, para ti. Entonces, esto ha ido perdiendo ese fragor que había cuando nosotros éramos muchachos de caerle atrás a los diablos. Los diablos ya no salen en los barrios, con excepciones de algunos barrios, porque tienen todavía esa tradición. Yo recuerdo, hablando de la crítica del carnaval, de lo crítico que era el carnaval, yo recuerdo los indios de San Carlos que hacían una teatralidad y que tenían unos diálogos cambiando el proceso histórico que nos han adocenado a nosotros con relación a la relación españoles con la raza taína, y ellos tenían todo una teatralidad y duraron muchísimo tiempo esa gente, yo recuerdo que tenía un diálogo donde Caonabo se enfrentaba a Villanueva, pero un diálogo candente, que no lo recuerdo totalmente el diálogo, pero sí que era un diálogo bastante crítico. ¿Qué ha pasado con eso? Ya no se ven los taínos en los desfiles de carnaval, ni los indios, ni esos diálogos críticos, ni siquiera del Califé, que se supone que es el personaje más crítico del carnaval, ni siquiera se ven esos diálogos críticos ya en el carnaval. ¿Qué ha pasado? Mira, hay un vacío, hay que decirlo así. No ha habido continuadores, pero es penoso, porque solamente Papa Lilo, que fue el jefe de indios, hizo 5 comparsas de indios, él solo. Estamos hablando de una persona que aportó a la identidad carnavalera en este país a través de los indios. Aunque su hija está ahí y sabe y tuvo presencia de eso, no ha podido cuajar un grupo sólido después de la muerte de Papa Lilo. ¿Qué ha pasado en ese transitar? Que la mayoría de esa gente que eran viejos ya desaparecieron. Y los jóvenes no están interesados. Lo que quieren es las innovaciones, como dije ahorita, de esos personajes que ni siquiera son nuestros. Por ejemplo, cuando nosotros éramos muchachos, lo primero que nosotros hacíamos era ir a ver el Parlamento
de nuestros indios que se ubicaban en los barrios de la capital. Por ejemplo, en Mejoramiento Social y Villa María había un grupo que lo dirigía la familia de Juan y Pedro, eran varios. Nosotros decíamos los calderos, porque ellos eran fundidores. Fundidores, Papalilo también era fundidor. O sea, y ahí en el patio de su casa ensayaba el grupo de los que ellos eran miembros. Todavía andan 2 o 3 por ahí, sueltos, porque ya no se disfrazan. Por ahí anda el que hacía el papel de Alonso Ojeda. Ya no, yo no recuerdo, sí. Y todavía vive por ahí. Juancito vive en Estados Unidos. ¿Y qué ha pasado? Que jóvenes que estuvieron en esos grupos, después se desencantaron y hoy andan en nada. Porque para uno eso era lo último, el Parlamento indio. Oh, querido mártir y compañero mío, oh, y porque hoy bendigo en este momento de paz, veo en su puro y noble sentimiento un amor llamado a la libertad. Vos, el almirante, como Alonso de toda esa vaina. Eso era bellísimo, ese Parlamento. Vamos a ir a una pausa, no sin decirle a los amigos televidentes que nos siguen en este canal Voz para el Cambio, que el carnaval es la esencia cultural del pueblo dominicano. No hay una región, una zona, un campo del país donde no se celebre el carnaval, y que no es un solo carnaval, sino que son varios carnavales, porque hay carnaval en febrero, hay carnaval en marzo para la Semana Santa y para previo y post la Semana Santa, hay carnaval para el 16 de agosto, para la restauración, y hay carnaval también en diciembre para la natividad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces son una serie de carnavales que tiene el pueblo dominicano dentro de su tradición cultural, y por eso es que es tan unificador el carnaval. Natanael, vamos a continuar en el próximo segmento. Vamos a la pausa.